Pero bueno, como les decía, la clase pasada vimos principalmente esas 5 herramientas, la función de grupos y componentes, y, y bueno, desarrollamos un poquito el ejercicio más o menos como está ahora, así como lo ven acá en pantalla. Más o menos anda por ahí lo que avanzamos. Hicimos algo de planta baja, algo de planta alta. Una de las cosas que vamos a hacer hoy, después de ver la herramienta SIEM, es generar a modo de ejercicio eh, una carpintería o una abertura, como para que se den una idea del potencial que tienen las herramientas que estuvimos viendo y cómo las pueden aplicar en definitiva en el modelado, ¿sí? Es una manera de ejercitar y una manera también de mecanizar algunas cosas que son bastante útiles. También hoy vamos a ver lo que es componentes, pero no creados por nosotros, sino descargados de internet o una base a través de una plataforma online, digamos, que también está bueno verlo y que lo tengan en cuenta y presente para modelar y ahorrarse por ahí algunos pasos también, ¿sí? Así que bueno, si les parece, arrancamos. Si hay alguna consulta muy puntual o cosa muy particular, si quieren la vemos al final de la clase, así más o menos cumplimos con el horario que tenemos estipulado, que es hasta las 19:30 más o menos, y después de última, si alguno tiene alguna duda particular de lo anterior, de esto, de lo que quiera, lo podemos ver, a no ser que sea algo muy urgente y que por ahí lo podemos ver ahora. Eh, Porque ahí veo que Salvador está consultando cómo se borran los muros. Cualquier elemento, sí, que eso lo estuvimos un poco charlando en la clase pasada, cualquier elemento que, que seleccionemos, ¿sí? Sea el que sea, podemos directamente tocarlo e ir a la tecla suprimir del teclado, ¿sí? Que está ahí arriba más o menos del Enter. Entonces cuando tocamos suprimir se desaparece en definitiva el elemento que hayamos seleccionado, ¿sí? También va a pasar lo mismo con los muros, ¿sí? Si tocamos alguno de los muros, acuérdense que estos están sueltos, así que vamos a ir eliminando como si fuese por caras. Bien, ahí le borramos 2 caras del muro. Siempre con la tecla suprimir, y si no, en el caso de que quieran usar la herramienta de borrar, que es la goma esta que está acá arriba, a la izquierda, bueno, seleccionan esa herramienta y van arrastrando y van tocando los elementos que quieran borrar. ¿Sí? Fíjense que apretando el mouse y moviendo todo lo que se va cruzando, digamos, en ese elemento, cuando soltamos desaparece. ¿Sí? Se borra. Bien, son 2 elementos. Las clases quedan grabadas, sí, porque para Ignacio está consultando, las clases quedan subidas en la página, en el canal de YouTube del colegio, ¿sí? El canal oficial. Yo igual, ni bien las suben, las replico en Aula 9. Y si quieren, y si están en el grupo, las mando también al grupo de WhatsApp. Así pueden acceder si quieren desde ahí. Bien, pero si no, se carga en realidad primero en la página de YouTube, en el canal de YouTube del colegio, ¿sí? Ahí en Aula 9 es donde se suben, ¿sí? Yo igual ni bien las vea, las replico en Aula 9 y en el grupo de WhatsApp, pero para que sepan más o menos en realidad dónde se cargan, porque no las cargo yo. Yo lo único que hago en este caso es enviar la grabación y después la editan y la suben, ¿sí? Por eso a veces se demora un poquito más, ¿bien? Eh, bueno, entonces, vamos a arrancar con la primera herramienta, que la primera herramienta, que es una herramienta muy importante y que por ahí tiene un potencial enorme, que es la herramienta SIEM. Esa herramienta que tenemos ahí, que tiene como si fuese una flecha y, y con una especie de sombreado, un sólido, ¿sí? Fíjense la similitud que tiene con la herramienta de empujar o tirar, bien, es bastante parecida en ese sentido, porque tienen una hermandad y tienen, digamos, una relación una con otra. Eh, la herramienta, sí, voy a salir un poco del modelado como para verlo un poco más fácil en otro elemento. La herramienta empujar o tirar, ¿sí? Si recuerdan, lo que hace es a partir de la superficie, tanto para arriba o para abajo, es generar un sólido, es decir, generar un volumen. ¿Bien? Una superficie que en 3 dimensiones, en definitiva. ¿Bien? Pero es lo único que nos permite hacer, es decir, generar una superficie siempre perpendicular al plano, es decir, este es nuestro plano de trabajo, y a partir de acá se puede ir para arriba o para abajo y no mucho más. ¿Bien? Bueno, la herramienta Sígueme viene a complementar un poco esas funciones y nos permite generar entonces volúmenes o superficies a partir de otros elementos o otro tipo de perspectivas. ¿Bien? Eh, Tiene, digamos, otras complejidades y por eso les digo que en realidad es muy útil si por ahí la pueden aplicar en determinados elementos, ¿sí?
Vamos a suponer que, a modo de ejemplo, ¿no? Yo quiero generar, digamos, un sólido, ¿sí? O una volumetría que responda a un arco o un arco de media punto o algo por el estilo. Digo eso porque a modo de ejemplo para ahí es bastante gráfico y lo van a entender bastante bien. Voy a agarrar, por ejemplo, la herramienta de arco dos puntos, ¿sí? Que es una herramienta de dibujo ya predeterminada, o podría agarrar la herramienta de lápiz o la que ustedes quieran, ¿sí? Es indistinto eso. Y voy a generar como si fuese una línea que usaré como referencia, ¿sí? Es decir, esta línea que yo estoy generando acá, ¿sí? Este arco, es en definitiva una manera o una forma de establecer cuál es el camino o qué es lo que yo estoy buscando o quiero repetir o quiero formar, ¿sí? Es decir, es como si fuese una línea base, una línea guía. A partir de esta línea guía y teniendo una superficie base, que sería esta, ¿sí? Esta o cualquier otra, no importa, yo voy a generar entonces ese sólido, voy a generar esa figura que ya no va a ser convencional ni va a ser perpendicular al plano, sino que va a responder justamente a esa línea guía de referencia que yo tengo, ¿sí? Entonces, voy a ir a la herramienta Sígueme, voy a tocar directamente el elemento, ¿sí? El elemento, cuando digo elemento me refiero a superficie, ¿sí? No puedo tocar líneas, tengo que tocar siempre superficies, y voy a mover el mouse en relación a esa línea de referencia o esa línea guía que generé previamente. ¿Sí? Hice un solo clic y lo único que hago ahora es mover o arrastrar el mouse, ¿sí? No hace falta mucho más. Entonces puedo desplazar esa figura a lo largo de este arco hasta el punto que yo quiera, por ejemplo, hasta el punto final, ¿sí? Hago un segundo clic, entonces la superficie base, que era esta que tengo acá, se trasladó a través de toda esa línea de referencia que yo hice, ese arco. Bien, fíjense que de qué manera fácil pude yo, teniendo una superficie base y una línea de referencia, generar una volumetría que en principio sería muy compleja de hacerla, o que si la tuviera que hacer con otro tipo de herramientas sería por ahí un poquito más lento el proceso y quizás no tan perfecto. ¿Sí? Me generaría por ahí más problemas para hacerla, en definitiva. ¿Se entiende? Bueno, este es un simple ejemplo y es una referencia media general de cómo aplicar la herramienta Sígueme. Pero lo que a mí me importa con la herramienta Sigma y que por ahí, por eso hago un apartado y la dejo siempre para verla con más detalle, es el potencial que tiene para muchos elementos que tenemos que hacer nosotros, no solo en nuestra vivienda, sino también en un modelado en general. ¿Sí? Vamos a suponer, voy a borrar esto, y voy a seguir trabajando con esta superficie base, pero en este caso vamos a hacer como hicimos la otra vez. ¿Se acuerdan que con equidistancia, si nosotros nos posicionamos dentro de la figura y hacemos un clic sobre un borde, y por ejemplo escribimos un metro, vamos a repetir esa misma figura a un metro, ¿sí? Y vamos a generar entonces ese volumen o ese perímetro, ¿bien? Interno, con una sola herramienta, es decir, con un solo paso. Bueno, vamos a suponer entonces, a partir de eso que hicimos, que tenemos como si fuese eh, un muro de carga, y esto sería como si fuese una terraza o algo por el estilo. Bueno, una vez que tenemos eso, decimos, bueno, necesito hacer en esta terraza o en este espacio, ¿sí? En esta cubierta, necesito hacer, por ejemplo, una baranda que protejan, entre comillas, ese perímetro, ¿sí? Entonces, la forma más fácil de hacerlo, ¿sí? Más allá de que podría hacerlo como lo estuvimos haciendo hasta ahora, ¿sí? Con líneas guías, con la herramienta de empujar, tirar y demás. Bueno, pero con la herramienta sigue me voy a poder hacerlo mucho más fácil, porque, por ejemplo, si yo agarro y digo, bueno, mi superficie base ya no va a ser este cuadrado que tenía inicialmente, va a ser un círculo, ¿sí? O una circunferencia. Que fíjense que cuando nosotros abrimos la herramienta de círculo, nos va a aparecer acá abajo a la derecha una función que dice lados y cantidad, ¿sí? Lados 24 en este caso. Cuanto más cantidad de lados tenga nuestro círculo, más perfecto va a ser, en definitiva, o más segmentos van a formar ese círculo. Es decir, si yo necesito más precisión en mi dibujo, yo les recomendaría que, por ejemplo, en cantidad de lados pongan, no sé, 100 en vez de 24. ¿Sí? Fíjense acá abajo a la derecha. Entonces ahora cuando yo haga un círculo, ese círculo va a ser más perfecto porque lo van a contener no solamente, ya no, perdón, 24 líneas, sino 100 segmentos o mini segmentos que van a formar ese círculo. ¿Bien? Entonces a partir de ahí vamos a generar un círculo cualquiera, no importa. Voy a hacerlo un poquito más grande.
va. Vamos a hacerlo un poquito más grande para que quede con más espacio. Y digo, bueno, esta es mi sección. Esta va a ser la sección de un supuesto caño que va a representar mi baranda, ¿sí? Voy a volver a agarrar la herramienta de equidistancia y voy a hacer, para que no sea totalmente sólido, sino que quizás vamos a hacer que sea un tubo, ¿bien? Entonces que tenga una sección interior y demás. Bueno, ahora con la línea guía voy a empezar a hacer un recorrido que es el que va a establecer cuál es el espacio donde yo quiero que la baranda, digamos, recorra esta... Vamos a hacerlo un poquito más corto, vamos a ponerlo, por ejemplo, hasta acá. Ahí. El espacio donde yo quiero que en definitiva la baranda, ¿sí? se desplace. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese trabajo que hicimos recién con el cuadrado y la circunferencia y el arco? Bueno, superficie base, sería en este caso un caño redondo o algo por el estilo. ¿Bien? Y una línea de referencia que es la que me va a indicar el recorrido o la que me va a establecer cuál es el recorrido que yo quiero llevar. Entonces ahora voy a ir a esa superficie y voy a decir, bueno, sígueme, toco la superficie que quiero que se desplace y la voy a ir moviendo a lo largo de toda esa línea de referencia que hice. ¿Sí? Me ayudo con el zoom, me ayudo con la función de desplazar y voy logrando, digamos, desplazarlo en todo momento. Bueno, fíjense ahí el nivel de detalle y demás que tenemos. ¿Para qué vamos a cambiar? Ahí va. ¿Sí? Fíjense cómo generé entonces una pieza que es bastante particular, que si le hago zoom o me meto por dentro, mantiene ¿sí? la relación esta de ser como si fuese un caño. Y generé una baranda a lo largo de este perímetro. ¿Sí? O lo que yo establezca. Yo acá hice como un recorrido medio base y un recorrido simple, pero en definitiva es ese recorrido. ¿Bien? Siempre partiendo de una base. ¿Sí? Vuelvo para atrás y luego otra vez. Recuérdense que teníamos un recorrido, que era esta línea de referencia, y una superficie base, que en este caso era un caño, que por ahí me quedó un poco grande, así que vamos a achicarlo un poquito. Ahí va. Sígueme, tocamos la superficie y nos desplazamos a través de toda la línea de referencia. Yo podría llevarlo hasta el final o podría terminarla antes, por ejemplo, hacerla terminar, qué sé yo, a mitad de camino. ¿Bien? No hace falta que respetemos sí o sí la línea de referencia. Nosotros podemos llevarlo hasta la línea que queramos. ¿Sí? Está buena la pregunta. Laura consulta si el recorrido tiene que ser adyacente o no tiene que ser desde el centro. Puede ser desde cualquier punto. Siempre tiene que tener un punto de contacto. ¿Sí? Porque si esta línea, vamos a suponer que yo no la tengo ahí, la tengo desplazada y yo quiero hacer el recorrido de sígueme, la herramienta no va a encontrar ninguna línea de referencia para llevarlo, ¿sí? Lo va a encontrar a una distancia determinada, lo cual eso me puede llegar a traer algún problema, ¿sí? Fíjense que ya ahí se me complica. Lo ideal es que esta línea de referencia que creamos esté en cualquier punto de contacto con la figura. No importa dónde, si en centro, en un costado, no importa, lo mismo, ¿sí? Eso lo estipulamos nosotros. Pero lo que importa es que tenga algún punto de contacto para poder permitirnos a nosotros hacer ese recorrido y lograr que el contacto entre un elemento, ¿sí? Que sería la superficie base, y esa línea de referencia se encuentren y poder generar entonces esa figura. ¿Bien? Eh, es bastante simple, digamos, siempre y cuando le agarren la mano y entiendan bien cómo funciona. ¿Sí? Yo ejemplifico con esto porque me parece que es algo bastante gráfico. ¿Sí? Imagínense esto, imagínense cañerías, imagínense un zócalo, cualquier elemento que tenga, digamos, algún recorrido. Bien, vamos a suponer que ya salgamos del ejemplo que estaba dándole, vamos a suponer que esto es eh, que yo quiero generar un zócalo, ¿sí? En toda esta terraza. Mi superficie o mi sección base, en este caso puede ser algo así, puede ser un rectángulo, puede tener una parte que sea curva, por ejemplo ahí, se le borramos eso. Podría tener, si quisiéramos, una mueca, un tipo de caladura, no importa. ¿Sí? O sea, lo que ustedes quieran, lo que ustedes quieran usar como base. La línea de referencia ya la tengo, porque ¿sabes cuál es? Es todo este borde, es todo lo que yo tengo acá que recorre, en definitiva, la figura. O sea que ni siquiera necesito hacer una línea de referencia, ya la tengo desde antes. Voy a la herramienta Sígueme, toco la superficie y me desplazo
a lo largo de toda la superficie. ¿Sí? Hay que llevarse con la cámara. Yo lo hago medio rápido porque por ahí, bueno, lo tengo un poco más mecanizado, pero tómense el tiempo que necesiten. ¿Sí? Y por ejemplo, lo llevamos hasta el punto inicial. Y fíjense cómo en ese segundo clic ya generamos un zócalo, por ejemplo, o una figura que se repitió a lo largo de todo el perímetro. ¿Bien? Bastante simple. Cuanto más complejidad le pongamos a nuestra pieza, ¿sí? Cuanto más complejo sea el recorrido a hacer y demás, bueno, también se va a ir complejizando un poco la cuestión y va a ir generando, bueno, encuentros, situaciones particulares, ¿no? Acá fíjense cómo es este encuentro, parece casi perfecto, ¿sí? No hay ninguna diferencia, lo cual si esto quisiéramos hacerlo a mano, o de manera particular, cualquiera de las otras herramientas, sería bastante difícil, ¿sí? De esta manera lo hicimos bastante simple. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? Me parece importante que quede claro, digamos, cómo se usa la herramienta. Superficie de base y un recorrido. ¿Bien? Eso lo pueden aplicar lo que quieran. Yo acá le puse dos ejemplos que me parece que son bastante útiles, que por ahí lo pueden aplicar en cualquier situación, ¿sí? El zócalo, por ejemplo, y una baranda, pero es aplicable a muchas cosas, ¿sí? Y obviamente tiene mucho potencial, como les decía. Les va a permitir hacer un montón de elementos, ¿sí? Si empezamos a analizar elementos de la vivienda, van a encontrar un montón de elementos que puedan hacerlo de esa manera, ¿sí? La baranda de la escalera, por ejemplo. Eh, las mismas carpinterías, que ahora vamos a hacer un ejemplo. Eh, por ejemplo, yo puedo predeterminar, si estoy trabajando, por ejemplo, en una carpintería, una ventana de madera que tiene por ahí una sección o una... o, bueno, sí, un perfil particular, ¿sí? Yo podría dibujarlo y a partir de eso generar una carpintería, una ventana o demás a partir de esa plantilla, ¿sí? Y así lo que quieran, ¿sí? Hay mucha versatilidad. Obviamente lleva tiempo y demás, pero bueno, la mejor herramienta para hacerlo es eso, ¿sí? Si no, de otra manera es muy difícil materializar esto, ¿sí? Dibujarlo a mano. Es muy difícil. En cambio, de esta manera ustedes encuentran un atajo, entre comillas, para hacerlo mucho más rápido. ¿Sí? Bien. Eh, lo siguiente, sí, que es lo que les decía recién, vamos a tratar de materializar un poco a modo de ejemplo, ¿sí? Porque tenemos que seguir avanzando con el modelado. Eh, a modo de ejemplo vamos a hacer una ventana, una carpintería. Yo siempre como ejemplo en el curso trato de mostrar esta ventana, esta abertura, sí que es una abertura grande, bastante particular, sí que tiene bueno, una complejidad interesante, ¿sí? Y que obviamente, a modo de ejemplo, creo que es bastante útil. Obviamente, por un tiempo lógico, no vamos a poder hacer las aberturas de toda la vivienda, ¿sí? Yo les voy a mostrar una para que ustedes después ejerciten y se den una idea, por ejemplo, de cómo trasladar estas herramientas que estuvimos viendo, esas 6, ¿sí? Porque ya completamos el paquete, cómo trasladarlo justamente a algo práctico que puede ser del modelado, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer en este caso metiéndonos, voy a sacar esto de acá arriba para que les permita ver mejor, ¿sí? Fíjense que está agrupado, está diferenciado del resto, así que lo puedo mover más fácil. Esto fue lo que estuvimos viendo en la otra clase. Eh, lo que vamos a hacer primero entonces es establecer primero el vano. El vano de nuestra abertura, ¿sí? En principio el ancho está bien, nos falta todavía determinar la altura. No recuerdo bien qué altura tiene esto tiene 3 metros, creo que esta abertura tiene 2,50 metros, así que voy a dibujar 2,50 metros, que es una línea de 2,50 metros sobre este perfil, para dividir, entre comillas, estas dos superficies, ¿sí? La superficie de la parte de la abertura y la superficie que sería la del dintel o el encadenado, y a partir de acá, ¿sí? Voy a cerrar, o voy a unir en definitiva los dos puntos para generar ese, ese vano de manera más correcta, así que sería este espacio que está acá. ¿Bien? Esta abertura es grande y está dividida en varios paños. Entonces lo que vamos a hacer primero y principal es diferenciarla del resto. Para poder trabajarla más cómodos, lo mejor o lo ideal es agruparla, ¿sí? Diferenciarla del elemento y empezar ahí recién a trabajarla. Entonces, vamos a hacer una línea de referencia, cualquiera, una que esté acá abajo, para poder materializar de vuelta el plano en el cual vamos a trabajar.
¿sí? Y si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, dándole prioridad al exterior, vamos a invertir la cara y vamos a dejar la cara blanca entonces al lugar donde vamos a trabajar, ¿sí? Si este va a ser el punto interior, el filo interior, digamos, de la ventana, vamos a dejar la cara blanca entonces de este lado para poder trabajar sobre la cara correcta, ¿sí? Ahora, vamos a seleccionar, así como ya tenemos seleccionado la superficie, vamos a seleccionar este elemento. Con el control vamos a seleccionar un elemento más, ¿sí? Para tener más de un elemento, ¿sí? Y a partir de ahí hacer botón derecho, crear grupo. ¿Bien? ¿Por qué elegí esta superficie y esta línea inferior? Porque para generar un grupo yo necesito tener más de un elemento, ¿sí? No puedo tener un solo elemento. Entonces, acá sumamos la superficie de la ventana más una línea cualquiera, ¿sí? Del elemento. Entonces yo ahora cuando haga doble clic sobre este elemento, voy a ingresar a editar el espacio que va a ser en definitiva mi ventana y está diferenciado al resto. Fíjense que por más que quiera tocar al resto, no voy a poder. Voy a centrarme solamente en el elemento que quiero trabajar. ¿Bien? Bueno, lo primero que vamos a hacer como metodología es agarrar otra vez equidistancia. Fíjense cuántas veces ya lo usamos esta herramienta, lo importante que termina siendo. Y vamos a pararnos sobre cualquiera de los laterales y vamos a estipular entonces la medida, ¿sí? O la sección de nuestro marco. Que yo le voy a poner 0,5 como para que sea una referencia bastante fácil de trabajar, ¿sí? 5 centímetros. Y ahora voy a dividir, entre comillas, porque vamos a ver cómo lo hacemos ahora, pero voy a dividir este espacio en la cantidad de hojas que tenga la abertura. ¿Sí? Nosotros en la clase pasada vimos una manera de dividir, que está dentro de la herramienta Mover. Bueno, fíjense cómo lo vamos a aplicar ahora, para que también se den cuenta la versatilidad que tiene la herramienta. ¿Bien? Vamos a agarrar una de estas líneas, que es una línea de referencia que tenemos de uno de los lados. Vamos a ir a la herramienta Mover. Ya de paso acá repasamos un poco lo que vimos en la clase pasada. Vamos a tocar un punto de referencia, que es este. ¿Bien? Y se acuerdan cuando tocábamos control, lo que generábamos era, a partir de ese elemento, generar un elemento de duplicado, ¿sí? Duplicamos nuestra línea, en este caso, ¿sí? Entonces, al duplicarla, lo que vamos a hacer es llevarla al punto opuesto, ¿sí? Es decir, el punto final. Punto inicial, punto final de la abertura, ¿sí? ¿Y para qué generé esa copia yo? Bueno, porque a partir de haber generado una copia, puedo poner, bueno, dividido, ¿sí? La barra diagonal, fíjense que abajo a la derecha, así en distancia, dividido tantas partes. Por ejemplo, si yo sé que esta ventana tiene 5 hojas, voy a poner dividido 5. ¿Bien? Dividido 5. Voy a apretar Enter. Entonces, este espacio, que no sé cuánto mide, tampoco me interesa mucho cuánto mide, lo dividí en 5 hojas distintas. ¿Bien? ¿Cuánto miden? No sé. Lo único que me garanticé, fíjense, 1,18. Lo que me garanticé es que las 5 referencias, es decir, las 5 hojas, miden lo mismo. Sin tener que hacer ninguna cuenta y garantizándome que queden iguales. ¿Sí? Vuelvo para atrás, luego de vuelta. Agarro la línea de referencia, que sería la que tenemos en este vértice. A herramienta mover, tomamos el punto inicial, el punto inferior, digamos, no importa el que quieran, es indistinto, toco el medio, fíjense. Tocamos control para duplicarlo y lo llevamos al punto final. ¿Sí? Copiamos este elemento en este punto. Y ahora ponemos dividido cantidad de veces. Dividido 5, dividido 8, dividido 2, dividido 3. ¿Sí? No importa. La cantidad de hojas que tengamos. Al tener divididas ya las 5 hojas, o los 5 espacios, vamos a, otra vez, ¿sí? Con la herramienta equidistancia, establecer lo que sería ya el marco de nuestra hoja. ¿Sí? Ya no el marco general, sino el marco de la hoja. A este, por ejemplo, vamos a ponerle 10 centímetros como para que quede un poco más grande. Bien, entonces tenemos el marco y ya estipulamos la hoja. ¿Sí? ¿Puedo hacer lo mismo en cada una? Sí. También podría agarrar y decir, bueno, selecciono este elemento, herramienta mover, tomo un punto de referencia que puede ser el de ahí abajo, ¿sí? Toco control para activar el duplicado y voy copiando el elemento en cada una de las hojas. Porque obviamente todas las hojas son iguales. Si no fuesen iguales, obviamente esto no lo podría hacer. ¿Bien? Vuelvo para atrás. No lo quiero hacer así. Agarro la herramienta, agarro otra vez la superficie, tomamos la referencia, ponemos control, duplicamos, ¿sí? Y la posicionamos en la ventana de al lado. Y como sé que son 4 más, en vez de multiplicar, en vez de ir copiándolo cada una, voy a multiplicarlo, voy a poner por 4.
Entonces voy a multiplicar las mismas acciones. Fíjense cómo eso que la clase pasada lo aplicábamos, digamos, para, no sé, copiar columnas, ¿sí? Que es el ejemplo que yo les mostré en ese momento. Fíjense cómo ahora acá lo aplicamos para otro tipo de cosas, ¿sí? Para copiar superficies a partir de, no sé, la generación de una abertura. ¿Bien? Copiar siempre sí. Copiar, Laura está consultando. Copiar siempre es mover más el control, ¿sí? Para copiar. Si queremos mover, no tocamos el control, ¿sí? Si queremos generar una copia, con el control activamos la función de copia o no. ¿Bien? Ahora medio como que ya definimos ahí en vista, aunque sea, las dimensiones o el espacio de lo que vendría a ser la abertura, ¿sí? ¿Qué nos falta? Bueno, empezar a darle volumetría, obviamente, ¿no? Porque esto es una superficie plana. Bien, todavía no tiene volumen. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, herramienta empujar o tirar. Vamos a agarrar el marco, vamos a darle un espesor. Acuérdense siempre de tocar el control, ¿sí? ¿Se acuerdan que el control, al igual que el herramienta mover, genera copia? Entonces, si tocamos el control, lo que vamos a hacer es no perder la línea base, ¿sí? Que teníamos antes. Vamos a poner, por ejemplo, 10 centímetros, ¿sí? Que por ahí sería la medida que mide, en este caso, el marco. Y vamos a hacer lo mismo con las hojas, ¿sí? Esta hoja vamos a eh, generar, digamos, vamos a extruirla, vamos a empujarla a, en este caso, 0,5, ¿sí? Siempre con el control. Fíjense que ahí tenemos el simbolito más activado en el mouse. Entonces generamos ya un espesor del marco y de la hoja en sí, ¿sí? De este lado sigue siendo plano, pero de este lado ya le dimos por lo menos volumetría, ¿sí? Podría hacer lo mismo con cada uno. Bien. O, si quisieran también, vamos a borrar todo esto. A ver si podemos, sin volverme loco. Ahí va, borramos todo. Y nos quedamos con la hoja que generamos recién. Vamos a seleccionarla, ¿sí? ¿Se acuerdan que cuando seleccionamos de abajo hacia arriba aparece esa línea punteada? Que lo que nos permite a nosotros es seleccionar todo lo que toca. ¿Bien? Entonces, todo lo que toca va a ser todas estas líneas que yo tengo acá. Fíjense si yo hubiese tratado de seleccionar de la otra manera. Si yo quiero seleccionar de la otra forma, cuando selecciono y necesito englobar, digamos, todo el elemento, ¿sí? Toda la hoja en este caso, voy a seleccionar cosas que no quiero seleccionar, que tienen que ver con el marco. ¿Bien? Bueno, fíjense, entonces si yo selecciono desde abajo hacia arriba y genero entonces la selección con solamente lo que toca, voy a seleccionar solamente lo que me interesa y lo que no me interesa no lo va a tocar. ¿Sí? Y si me olvidé de algún elemento, voy a ir con el control y voy a ir sumándolo. ¿Sí? Estamos haciendo como una especie de repaso de todas las cosas también que fuimos viendo y que fuimos aplicando. Ahora que lo tengo seleccionado, ¿para qué lo selecciono, no? Bueno, botón derecho, crear grupo. Tengo un grupo dentro de otro. Es decir, tengo un grupo general que es el que me engloba todo. Hago doble clic, tengo otro grupo dentro de un grupo. Entonces vuelvo a hacer un doble clic y voy a editar solamente el grupo que tiene acá adentro. Lo de afuera ya no lo puedo editar. No solamente la casa, sino que tampoco voy a poder editar el marco, que era mi otro grupo. ¿Sí? La cantidad de grupos que puedo generar uno del otro son infinitas, ¿sí? Puedo hacer grupos dentro de grupos y ir organizando lo que yo necesite de la manera que yo quiera, ¿sí? Un consejo, ¿sí? Esto ya no tanto por SketchUp, sino por otros tipos de programas, porque por ahí si este elemento lo quieren llevar, por ejemplo, para renderizar en Lumion o renderizar en algún otro programa, eh, mi recomendación es que los vidrios, ¿sí? Lo que vendría a materializar el vidrio, ¿sí? O el DDH o lo que ustedes quieran, ¿sí? El paño translúcido, ¿sí? Sea cual sea, les recomiendo que lo dejen siempre como una superficie, ¿sí? Que no lo hagan volumetría, digamos, por más que mida 3 milímetros, por más que mida 8 milímetros, ¿sí? Por más que sea la medida que sea, siempre déjenlo como una línea, perdón, como una superficie, no le den volumen, porque al generar volumen generamos que por ahí las líneas, perdón, las superficies de materialidad, ¿sí? Se anulan entre ellas y por ahí la ventana, que por ahí debería ser translúcida, por ahí entre materiales se anulan y no se ve para adentro, ¿sí? Entonces, como recomendación es dejar siempre lo que vendría a ser el vidrio, que igual después veremos materialidad, no lo vamos a ver hoy, pero dejarlo siempre como una cara suelta, no como una volumetría, ¿sí?
Lo que sí podemos hacer es moverla para que quede desplazada de la línea de la hoja, ¿sí? Para empezar a darle un poquito más de realidad, ¿sí? El vidrio, obviamente, si en cualquier carpintería, el vidrio no termina al filo de la ventana, sino que generalmente está más adentro, acá aparecerá un contravidrio o algo por el estilo, pero en general, digamos, queda diferenciada, ¿sí? No queda en la misma línea. Entonces yo lo puedo mover para que quede más en el centro de la abertura. ¿Bien? Y ahora, como ya generé una hoja, en definitiva, ahora puedo copiarla, así como conjunto, ¿sí? Como ya la tengo, la copio con el control y la voy poniendo al lado, porque obviamente todos estos elementos, ¿sí? Recuerden que eran iguales. Entonces, de alguna manera u otra, puedo materializar, ¿sí? Eh, las hojas de manera independiente, ¿sí? Fíjense que cada una que la seleccione, cada una va a mantener su independencia. ¿Y se acuerdan la diferencia entre grupo y componente? Bueno, acá es importante porque este va a ser un elemento repetitivo. Fíjense que es una hoja que se repite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Entonces, en realidad, vamos a borrar. Lo ideal sería que esta hoja, que es la base, sea un componente, no sea un grupo, ¿sí? El componente, acuérdense que se creaba a partir de un grupo. Si ya tenemos el grupo hecho, botón derecho, crear componente. Si quieren le ponemos nombre, vamos a ponerle hoja. Y a partir de este sí lo vamos a copiar. Como se copia 4 veces, por 4. ¿Sí? Empiezo ya ahí a mecanizar algunas cosas de las otras herramientas. ¿Bien? ¿Por qué era importante hacerlo componente? Porque vamos a suponer que, bueno, me cambió una medida de la hoja, ¿sí? O quiero modificar el ancho o alguna cuestión particular de la hoja. Bueno, como era un componente, si yo edito esta, voy a editar todas al mismo tiempo. ¿Sí? Fíjense lo importante entonces, que fue solamente tomarnos un paso previo, que era el de crear el componente, para justamente después, si tengo que hacer una modificación en la hoja, esa modificación se aplique a todas las demás. ¿Sí? Si yo lo hubiese hecho de manera particular, o como lo había hecho al principio, que era como todo un gran conjunto, era más difícil de manejarlo y era más difícil por ahí de administrarlo. Bueno, ahora es mucho más simple porque en definitiva me permitió mantener la independencia, pero si hago una modificación en uno, puedo aplicárselos a los demás. ¿Bien? ¿Alguna duda con respecto a esto? Sí, yo les mostré un ejemplo de la generación de una carpintería de una ventana. ¿Sí? Esto es aplicable a una puerta de entrada, lo mismo, a otra abertura, a un montón de cosas, ¿sí? A lo que ustedes quieran. Y cuanto más detalle le pongan, obviamente que esto se va a ver todavía más real. ¿Sí? Yo estoy siendo bastante... eh, no estoy dándole mucho detalle. Fíjense que en realidad son como un lineamiento muy general. ¿Sí? Si quisiera, podría empezar a complejizar esto, decir, bueno, si este es un umbral, tiene una medida determinada, tiene acá un rebaje, bueno, no sé, ¿sí? Empezar a darle mucha más definición. ¿Sí? Esto sería lo mínimo. A la hora de representar por ahí una abertura, una ventana, esto sería lo mínimo que deberíamos hacer, ¿sí? Para que se vea un poquito más real. ¿Bien? ¿Alguna consulta? Bueno, vamos bien entonces. Hay algo que son los componentes, ¿sí? Como estábamos hablando recién, pero son componentes, los componentes dinámicos. Los componentes dinámicos son componentes que vamos a, en definitiva, descargar de Internet y son componentes que ya están creados por terceros o por otras personas que básicamente los sociabilizaron y nosotros podemos aplicarlo a nuestro modelo. ¿Sí? ¿Cómo se usa eso? En la barra derecha, que tenemos la bandeja predeterminada, tenemos una de las pestañas, que es la pestaña de componentes. Cuando nosotros desplazamos esta pestaña de componentes, vamos a encontrar en primera instancia un montón de elementos que ya vienen instalados en el programa, que tienen que ver con elementos, con componentes que ya trae el programa, y con algunos componentes que fueron los que fuimos creando nosotros. Fíjense que acá me aparece la columna, me aparece la división, me aparece la hoja, que fue la que creé recién, esta que estaba acá. Bien, me van a empezar a aparecer en este espacio todos los componentes que están dentro de mi archivo. ¿Sí? ¿Para qué me sirve esto? Porque si, por ejemplo, yo creé esta hoja y esta hoja después se utiliza en otros elementos o en otras aberturas de la vivienda, puedo ir directamente a la herramienta, a la solapa de componentes y elegir la hoja, ¿bien? Y me va a generar entonces una copia automáticamente de esta como si fuese una biblioteca, ¿sí? Me va a permitir desde acá arrastrar
todos los elementos que yo haya creado, ¿sí? Como componentes. ¿Bien? Está bueno esto porque, de alguna manera u otra, es ordenar o aglutinar, digamos, todos los componentes que vayamos creando en este espacio. ¿Sí? Pero bueno, estos son los propios de los que estamos usando en nuestro archivo, ¿sí? Eh, en nuestro modelado en sí. Pero si nosotros vamos acá arriba, ¿sí? Que hay una barra que dice 3D Warehouse, ¿sí? Esta barrita que está por acá es un buscador que nos va a permitir buscar justamente elementos en Internet, ¿sí? Esa página que aparece acá, ese 3D Warehouse, es una página que está asociada al SketchUp, ¿sí? Y es una página que pues, obviamente pertenece al SketchUp, que no sea de lo mismo, pero que nos va a permitir justamente conectar nuestro programa con esa librería virtual, ¿sí? Esa librería que está en Internet. Entonces yo acá puedo escribir lo que yo necesite. Por ejemplo, vamos a suponer que quiero una ventana. Vamos a apretar Enter. Entonces va a empezar a buscar dentro de la plataforma todas las ventanas que estén cargadas en esa plataforma, ¿sí? Que se llamen ventana, obviamente, ¿no? Entonces voy a empezar a encontrar un montón de elementos, ¿sí? Por ejemplo, esta, vamos a agarrarla, ¿sí? Esta que está acá. Y la vamos a poder descargar en nuestro modelo, ¿sí? A ver si me dejó descargarla. No me la descargó. A ver dónde está. No, vamos a buscar otra, a ver. Vamos a poner de vuelta ventana. Claro, la hora de consulta. Serían como los bloques de AutoCAD, tal cual. Es lo mismo, es la misma relación, porque esos bloques, o sea, estos elementos que estamos creando son, digamos, comunes, y al ser comunes, si nosotros editamos uno, se van a editar todos, ¿sí? Y son elementos que, bueno, si los descargamos y los aplicamos en nuestro ejercicio, van a tener la versatilidad justamente de que si editamos uno, se van a editar todos. Y lo mismo los que descargamos en internet. A ver si podemos descargar este. No me estaría dejando, no sé por qué. Téngame un poco de paciencia, a ver si por ahí lo puedo solucionar de acá. No, bueno. Vamos a suponer que, como me está pasando a mí, que no lo estoy pudiendo abrir desde acá. Bueno, vamos a ir a la página directamente. Vamos a ir al explorador, ¿sí? O al navegador. Y vamos a buscar. Yo después, si quieren, después les dejo el link si lo necesitan y por ahí les resulta más fácil. Pero vamos a poner en el buscador 3D Warehouse. ¿Sí? Vamos a ingresar a la página. También de lo que hago, sí. Podemos ingresar a la página y eso mismo que teníamos resumido en esta casillita, ¿sí? Lo vamos a tener acá. Entonces acá podemos poner otra vez. Vamos a dar de vuelta al ejercicio. Ventana. Vamos a buscar una ventana cualquiera. Vamos a buscar alguna que sea más simple. Las que aparecen arriba generalmente son las que tienen más descargas. Si ordenan esto, pueden ordenar, por ejemplo, por popularidad, que por ahí son las que en definitiva tienen más descargas, ¿sí? Y por ejemplo, descargamos esta, ¿sí? Ponemos descargar. Fíjense qué versión de SketchUp tienen. Si nos descargan 2019, que igual va a ser correcto. Bien. Está buena la consulta, Homero. Sí, siempre es gratis. O sea, esta plataforma, al igual, o sea, gratis. Gratis, igual que el SketchUp. Nosotros pues lo tenemos validado en definitivo, pero están relacionadas, ¿sí? Es como un servicio o es como una biblioteca que está siempre asociada al programa y nos va a permitir utilizarla, ¿sí? Vamos a poder descargarla. Quizás les pida que se registren, ¿sí? Pero igual es un registro gratuito, ¿bien? Bueno, fíjense que ahí descargamos la ventana, me la abrió acá aparte, entonces yo voy a abrirla de manera individual, voy a poder abrir entonces, eh, ahí está cargando, ¿bien? Una ventana ya creada por un tercero, por otra persona, que obviamente tiene una medida determinada. Si la medimos, fíjense que esta mide 1,80, sí, 1,80 por 1,20. ¿Sí? Es una medida bastante estándar, una medida que por ahí me puede llegar a servir o no. El nivel de detalle no es grande, o sea, tiene pequeños detalles parecida a la que hicimos nosotros, no es que tampoco tenga tantas cosas. Pero bueno, ya tengo un paso previo hecho, algo que no necesito, en definitiva, modelarlo yo. ¿Sí? En este caso, como me la creó en un archivo nuevo, vamos a seleccionarla
vamos a hacer control C o edición copiar, ¿sí? Ya saben, y vamos a ir a nuestro modelo y vamos a poner control B o pegar. Entonces las vamos a traer y la vamos a utilizar, ¿sí? Mi recomendación es, quizás lo que son aberturas y por ahí lo que son cosas generales, yo les diría que por ahí las hagan a mano, no utilicen demasiado esa función, pero sí está bueno para lo que es, para lo que es esta plataforma, es buscar, por ejemplo, elementos o equipamiento, ¿sí? Porque por ahí generar, por ejemplo, el modelado de esta silla, ¿sí? Es muy complejo, digamos, hacerlo nosotros, ¿no? Entonces, por ahí, si optamos por descargar este tipo de elementos, me va a resumir bastante el trabajo y va a hacer que yo pueda, por ejemplo, equipar la vivienda de manera un poquito más rápida, ¿sí? Y por ahí con elementos que ya están hechos previamente, claro, herrajes. Ahí Homero aporta, sí, o sea, todos los elementos que ustedes quieran, ¿sí? Fíjense, este es un elemento, eso es una silla bastante de moda. Sí, la podemos copiar y pegar y la traemos a nuestra plantilla. Lo que sí tienen que tener en cuenta que, bueno, todos estos elementos no son, digamos, todo lo que nosotros sumemos a nuestro modelado, todo esto va a generar que el archivo se ponga cada vez más pesado, ¿sí? Porque cuanto más cosas le pongamos, ¿sí? Más pesado va a ser el modelo y más pesado va a ser también el trabajo, ¿sí? Vamos a duplicarla, vamos a hacer, la seleccionamos, herramienta mover y la copiamos. ¿Sí? Vamos a seleccionar las tres, vamos a ir a la herramienta rotar, vamos a tomar cualquier punto de referencia, vamos a tocar el control, ¿sí? ¿Se acuerdan que hacíamos duplicar y rotar al mismo tiempo? Bien, entonces vamos aplicando un poco todas las herramientas y fíjense cómo ya de manera bastante simple, ¿sí? Lo único que tuve que hacer es ir a buscar la plataforma, si no la tienen en la plataforma, la pueden, sí, acá yo porque no sé qué es lo que pasó que no lo puedo abrir, pero si no también lo pueden manejar desde acá mismo, si no tienen que ni salir del programa, lo cual está muy bueno. Pero fíjense, ya a medida que le vayamos poniendo cada vez más cosas, el archivo se va poniendo cada vez más pesado, ¿sí? Y ahí juega un poco la importancia por ahí de los recursos de nuestra computadora, ¿sí? Si tenemos una compu media vieja, que por ahí no tiene mucha capacidad de RAM, o es una compu que no tiene placa de video, o algo por el estilo, bueno, va a generar, digamos, que se empieza a trabar un poco, que empieza a andar más lento, que hasta incluso se tilde, ¿sí? Eh, Bien, bueno, está buenísima la pregunta de Germán. Germán está consultando cuál es el hardware que por ahí es más apropiado para usar este programa. Bueno, principalmente, después si quieren explayamos un poco más, pero en el caso de SketchUp, lo principal es los RAM que tiene, ¿sí? Y obviamente si tiene una placa de video va a ser mucho mejor. Pero para lo que significa el uso del SketchUp, lo mejor es cuántos RAM tiene. Si por ejemplo si tiene 4 GB de RAM, si tiene 8 o si tiene 12 de RAM, obviamente va a hacer que funcione más rápido y funcione mejor. En el caso de renderizados, si tuviesen que renderizar, no es este el caso, por ahí lo más importante termina siendo la placa de video, ¿bien? Pero para lo que es el SketchUp, por ahí lo más importante es eso. Y obviamente, bueno, el procesador que tengas, si es un procesador muy viejo, obviamente que también va a ser lento. Es un equilibrio de esas cosas. En el caso de SketchUp, lo más importante es que por ahí tenga, por lo menos, qué sé yo, 8 GB de RAM, por lo menos sería lo ideal, ¿sí? Depende de qué versión tengas, hay especificaciones, ¿sí? Si te en la página de SketchUp para encontrar las especificaciones técnicas. Eh, entonces, vamos a borrar esto para no cargar mucho el archivo, ¿sí? Entonces yo lo que quería, viste, que hoy quede bien en claro era el tema de la importancia, ¿sí? Primero, de cómo aplicamos estos elementos, ¿sí? Cómo aplicamos la herramienta Sígueme, cómo aplicamos, ¿sí? Estos otros elementos en ejercicios prácticos, ¿sí? Imagínense que sin estos elementos, sin estas herramientas con las que estuvimos trabajando, hacer este tipo de carpintería hubiese sido muy complejo, ¿bien? Nos agilizó un montón el proceso de trabajo, la herramienta Mover, la herramienta de equidistancia y obviamente la herramienta Sígueme, ¿sí? Y nos permite entonces crear el mismo elemento de manera mucho más simple, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí? En esto de aplicar justamente ejemplos y cómo le sacamos jugo a estas herramientas, vamos a suponer que esta que era mi ventana, ¿sí? Esta carpintería que medía 6 metros, ¿sí? En total, ahora pasa a medir 5 metros, es decir, de uno de mis lados, por ahí vamos a poner un poco menos, vamos a suponer que empieza a medir 5,50. Vamos a achicarla 50 centímetros de uno de los lados, ¿sí?
la abertura que yo había creado, que por ahí me llevó un montón de tiempo a hacerla, me quedó, digamos, grande para el espacio que tengo disponible, ¿bien? Pero bueno, ¿se acuerdan que hay una herramienta que es la herramienta de escala? ¿Sí? Esta herramienta me permite, de cierta manera, eh, bueno, tengo varias consultas, espere que ahí voy con las consultas. Vamos a suponer que esta medida de la abertura, ¿sí? La quiero llevar a la medida de 5,50. Bueno, yo podría seleccionar la, la ventana, ¿sí? Ir a la herramienta escala, y a partir de la herramienta de escala, ¿sí? Voy a tomar un punto de ajuste, que sería el punto que tenemos en ese extremo, ¿sí? Ya no proporcional, sino en uno de sus lados, y la voy a mover hasta los 5,50 m que yo tenía como referencia, ¿sí? Entonces, acoplo ese largo total, vuelvo para atrás y lo hago de vuelta, fíjense cómo lo tenía antes, bueno, escalo, en definitiva, ese elemento al punto de 5,50 m, que era la medida que yo tenía, ¿sí? Esto no es gratis, es decir, no significa que si yo escalo esto no voy a tener ningún inconveniente. El inconveniente que voy a tener ahora es que, obviamente, al escalarlo en un solo sentido, deformé la pieza, ¿sí? La deformé hasta el punto de que esto, que era un perfil, entre comillas, que medía 10 centímetros, así que fíjense, el del alto se mantiene, ahora el del costado pasó a medir, a ver si podemos verificarlo, 9 centímetros y pico, 9 centímetros y medio más o menos, ¿sí? Bueno, obviamente deformé la pieza, pero a simple vista, si yo por ahí la comparo como estaba antes, y si pienso que después de acá, no sé, voy a sacar una imagen, o, o voy a tener, en definitiva, alguna imagen, entre comillas, fotorrealista o algo por el estilo, a simple vista no se ve esa diferencia, ¿sí? Yo no me doy cuenta que acá tengo 10 centímetros y acá tengo 9,5 y pico, 9, algo, ¿sí? Lo que sí logré es ahorrarme un montón de tiempo, es decir, hacer un cambio en el proyecto, que era, por ejemplo, de 6 metros a 5,50 m, y no perder entonces esa relación o todo ese trabajo previo que había hecho, sí, toda esa relación de hacer las hojas, la carpintería y demás, pero lo pude ajustar. Obviamente perdí en el sentido de que, bueno, desproporcioné un poquito la pieza. Distinto es si yo la quiero llevar de 6 metros, como lo tenía antes, a, no sé, a 3 metros, ¿no? Ahí está claro que deformé la pieza a tal punto de que ya no es real, ¿sí? Perdió el realismo que yo tenía antes. Pero esa pequeña diferencia me va a ayudar a mí, en definitiva, ahorrar un poco de tiempo, ¿sí? Si tienen tiempo de sobra y les parece que es necesario, pueden hacerla de vuelta, si la borramos y la empezamos a generar otra vez, hacemos la división, hacemos todo otra vez para que garantizarnos, digamos, de que tengamos en todos los lados iguales, ¿sí? Voy con las consultas. Eh, sí, las herramientas de dibujo, sí, algo vimos, medio por arriba en la primera clase y en la segunda, pero si quieren ahora repasamos un poquito cómo es el uso de las herramientas, como por ejemplo eso que hablamos de los lados, no hay ningún problema. Y después Esteban, bueno, está buena la consulta, Esteban, porque yo les planteé en el principio que cuando empezamos a dibujar, lo ideal era orientar la cara hacia el lado que estamos dibujando, pero no porque el otro lado no lo vayamos a ver, sino porque el lado que vamos a dibujar es el lado, cuando me refiero al lado que vamos a dibujar es el lado en el cual vamos a trabajar, en definitiva. Ahora, cuando yo vaya para el lado adentro de la vivienda, por ejemplo, inevitablemente voy a tener que abrir el archivo, ¿sí? Y estas caras, que son las que me quedaron a la vista, no la del vidrio, esta principalmente, invertirla para que quede justamente de este lado también correcto y de este lado también, ¿sí? Y la superficie de color va a quedar del lado interior, ¿sí? Lo mismo con el marco, vamos a invertirla, ¿sí? Fíjense lo importante que fue haber hecho esto un componente, porque cuando yo edité esta, ¿sí? Que fue algo que, por ejemplo, no había hecho antes, edito esta, le invierto la cara, también se invierte para las demás, ¿sí? Fíjense la importancia del componente. Y con el marco vamos a hacer lo mismo, vamos a invertir esta para que nos quede toda la vista. El vidrio no se preocupen porque el vidrio en definitiva es una cara sola. Entonces, inevitablemente de un lado vamos a tener un frente y un contrafrente, pero no importa en eso. En el caso del vidrio no es importante porque va a ser una superficie única, ¿sí? Pero sí el resto, tomar o tener en cuenta ese detallecito para que quede justamente orientadas las caras correctamente. ¿Bien? Buenísimo.
Eh, si quieren hacemos un repaso rápido de las herramientas de dibujo, por las dudas, ¿sí? La herramienta de cuadrado, ¿sí? O la herramienta del rectángulo, que está por acá arriba, básicamente se aplica tocando un clic en un punto y tocando un clic en otro, ¿sí? Tiene una ayuda ahí, cuando nosotros nos ponemos, casi les diría 45 grados, que nos permite o nos garantiza de que generemos justamente de dos lados iguales, ¿sí? Y poder generar una pieza, ¿sí? Con cada uno de sus lados de manera igual. Si yo por ahí no quiero establecer una medida determinada del cuadrado, lo que puedo hacer es ir a acotaciones, ¿sí? Y establecer una medida. Por ejemplo, hago un clic en cualquier punto, desplazo para donde quiero generar el cuadrado y escribo en el teclado, ¿sí? Esto mismo que está abajo a la derecha, pero con la medida que yo quiera. Por ejemplo, 10 metros, punto y coma, 10 metros, ¿sí? Significa que en el eje X voy a darle 10 y en el eje Y voy a darle 10. O en el eje rojo 10, en el eje verde 10, ¿sí? Voy a apretar Enter. Entonces me garantizo que el cuadrado tenga 10 por 10, ¿sí? Para diferenciar cuál es el lado, o sea, en qué eje voy a trabajar, tengo que apretar el punto y coma, ¿sí? 10, punto y coma, 5, perdón, 10, punto y coma, si me sale, 10, bien, ahí va. Entonces generé 10 centímetros en un sentido, 10 metros, perdón, en un sentido, 5 en el otro, ¿sí? Eso es lo único diferente que por ahí van a encontrar en la herramienta rectángulo, no hay mucho más para repasar, ¿sí? La otra opción es rectángulo girado, que es generar un rectángulo, qué sé yo, con un ángulo determinado, ¿sí? Entonces puedo complejizarlo un poco más, pero la verdad que es bastante difícil trabajarlo. Yo le diría que trabaje con el rectángulo y en todo caso lo gira, ¿sí? Después del círculo, como les decía, ¿sí? La cantidad de lados, yo fíjense que me quedó establecido 100, que era la medida que yo había establecido antes, pero por ejemplo, si yo al círculo le pongo 3 lados, me va a generar un triángulo. ¿Bien? Es decir, en realidad es un círculo, pero no es un círculo. En realidad es un polígono. ¿Sí? Porque depende de la cantidad de lados que yo le ponga, en realidad va a ser el tipo de figura que va a ser. ¿Sí? Si le pongo 6, ¿bien? Si le pongo 12, perdón, le pongo 12, va a generar figuras diferentes. ¿Bien? Exactamente, geometrías. Ahora, para el caso de los círculos, como le decía yo creo que 100 es una medida bastante lógica para generar justamente un círculo más perfecto o más definido. Porque si yo lo dejo en 24, si yo dejo el círculo en 24 lados, fíjense cómo queda, de cierta manera, facetado, ¿sí? Se ven como los segmentos de cada una de las partes, ¿sí? Si yo a este le pongo 100, fíjense la diferencia de un círculo y el otro. ¿Bien? Si le hago zoom, voy a encontrar esas líneas, ¿sí? Esos segmentos, pero se van a ver y disimular muchísimo menos. Tampoco vale la pena ponerle eh, muchísimos lados, porque por ahí voy a generar que la pieza se sobrecargue de segmentos y por ahí incluso me haga más pesado el archivo, ¿sí? No digo un círculo, pero por ahí si es un círculo que se repite muchas veces, por ejemplo en la columna, va a hacer que se haga muy pesado. Eh, Cuando uno toca el elemento, ¿sí? Cuando uno toca el círculo, ¿sí? Antes de tocar nada, le van a aparecer la configuración de lados, ¿sí? Entonces ahí uno va a poner la cantidad. Si no te aparece, fíjense que acá abajo a la izquierda dice seleccionar el centro, usar control más o control menos para cambiar el número de segmentos, ¿sí? En el caso que no te aparezcan los lados, porque por ahí tenés una versión un poco más vieja o no sé por qué específicamente no te deja poner los lados, vos podés ir configurándolo con el control más, ¿sí? Voy tocando control más, fíjense acá abajo, 104, 105, 106, 107, ¿ves? Me va sumando la cantidad de lados porque le fui sumando manualmente, obviamente, los lados, ¿sí? O control menos. Debería tener que dejarte igual poner los lados, pero bueno, en el caso que no te deje, tenés esa alternativa. ¿Bien? Y después tenemos, bueno, también otra generación de polígonos, ¿sí? En este caso pueden ser inscriptos o circunscriptos, ¿sí? Si tocamos el control, activamos o desactivamos esa función, inscriptos o circunscriptos, ¿sí? De las formas. Y bueno, los ángulos, sí, los arcos que un poquito ya lo vimos hoy, que tenemos arcos de 2 puntos. ¿Bien? Lo mismo, los arcos también puedo estipular la cantidad de segmentos, ¿sí? Fíjense que ese arco tiene pocos segmentos, que nos pasa lo mismo con el círculo, es como que se marcan mucho las facetas de cada uno de esos segmentos, ¿sí? Si nosotros le ponemos, eh,
control más, ¿sí? Para hacerlo también para que lo puedan ver. Le podemos cambiar entonces esa cantidad. Fíjense que ahí ya va quedando cada vez más perfecto. ¿Bien? Voy logrando que la curvatura sea un poquito más delicada. ¿Bien? Arco de 2 puntos, arcos simples, ¿sí? Es decir, arcos de un solo punto, y a partir de acá yo estipulo el segundo, ¿sí? El otro es de un punto final y un punto inicial y un punto final. Arco de 3 puntos, ¿sí? Bien. Y segmentos, ¿sí? De un círculo. Son todas figuras. La verdad que si esto lo investigan y lo van toqueteando un poco ustedes, no quiero explayarme demasiado para no robar tanto tiempo, pero hay distintas cosas. Sí, lo más importante por ahí como para tener en cuenta es eso, la cantidad de lados que le pueden poner a un círculo, que por ahí es algo que sí es útil. Eh, Cómo generar un rectángulo si yo quiero estipular una medida, ¿sí? La medida que yo quiera, o sea, 10 por tanto, 10, un punto y coma, tanto, ¿sí? Eh, y no mucho más. Después lo otro es más de lo mismo que ya hemos trabajado, ¿sí? ¿Hago una consulta de eso? Si no, seguimos. Eh, Bien, todo bien entonces. Bueno, lo ideal sí es a partir de esto que generamos recién, ¿sí? De esta situación que estuvimos trabajando, por ejemplo, de las carpinterías, es empezar a avanzar con el resto del modelado, ¿sí? Cada una de las aberturas o cada uno de los elementos que haya que modelar de nuestro archivo, ¿sí? Ir dándole un poco de forma y profundizando un poco. La verdad, no estoy seguro cómo es la cubierta de este proyecto porque no lo tengo muy claro, pero vamos a suponer que la cubierta, ¿sí? Es decir, el techo de este proyecto es, en principio, una losa. Si fuese una losa es fácil, porque a partir de esta situación vamos a hacer, por ejemplo, un cuadrado que cubra todo el elemento, ¿sí? Es decir, de esta punta a esta punta, vamos a darle una altura, qué sé yo, cualquier cosa, 0,20, ¿sí? Y si queremos le ponemos unas cargas, vamos a ponerle 0,20 también para hacer con equidistancia, para darle una carga diferente, y le damos una altura también, 0,20, no importa, digo cualquier cosa, ¿no? Bueno, esa sería una manera en este caso, si es un poco más simple, hacer una cubierta de losa. ¿Bien? ¿Qué pasa si es un poco más compleja? Vamos a suponer que en vez de una cubierta de losa es un techo de chapa, pero escondida, que tiene por ahí las cargas un poco más altas y la cubierta, digamos, a un agua o a dos aguas, pero metida dentro de esa cubierta. Bueno, primero principal, igual que como hicimos con las aberturas, vamos a hacer doble clic y vamos a agrupar todo el elemento. Crea grupo. ¿Sí? Así lo diferenciamos del resto. Hacemos doble clic, ingresamos a la edición. ¿Sí? Vamos al mismo proceso, vamos a hacer equidistancia 0,20 para simular lo que vendrían a ser los muros de carga. Este muro de carga, si va a ser así, debería tener por lo menos 1 metro, no sé, digo cualquier cosa, pero deberían ser más altos, obviamente esos muros de carga. Y a partir de tener esa referencia, podemos decir, bueno, esto tiene una inclinación del techo que viene 10 centímetros o 15 centímetros separado de la parte de arriba, entonces hago una línea de 15 centímetros, ¿sí? Es esta que está acá, fíjense que me estipula la línea verde, y va de este punto a este punto, ¿sí? Esa es la pendiente o la inclinación que tiene la cubierta en este caso, ¿sí? Bueno, si agarro y digo, bueno, empujar o tirar, y empujo o tiro todo ese triángulo, entre comillas, y lo llevo hacia el punto opuesto, bueno, de alguna manera u otra estoy materializando una cubierta que tiene, digamos, el perímetro de mampostería y esto que vendría a representar, en definitiva, la inclinación de la chapa o lo que tenga acá como cubierta. ¿Sí? Esa es una manera bastante simple, ¿sí? Sin complejizarla demasiado, pero que me va a ayudar a darle realismo. ¿Sí? Ya lo veremos después esto, pero por ejemplo después le aplicaremos, no importa esto mucho, pero quiero mostrárselo para que sepan también que lo podríamos hacer de esta manera. ¿Sí? Después a esto le aplico materialidad de chapa, ¿sí? Entonces, bueno, de alguna manera u otra está representado la cubierta. ¿Sí? Ahora, si yo quiero ser más específico, quiero darle más detalle a esta cubierta, podríamos complejizarla un poco más y decir, bueno, voy a generar primero y principal
una estructura, ¿sí? Le di 15 centímetros para que quede un poco más alto. Ahí va. Voy a decir, bueno, voy a generar primero la estructura de la cubierta, entonces voy a agarrar esta línea de referencia que tengo acá, la voy a copiar abajo a 10 centímetros, ¿sí? Porque tengo un perfil, ponele, de 10 centímetros. No te preocupes, Laura, por la chapa, después lo explayo así, o sea, hoy la idea no es ver materiales, por eso no quiero explayarme demasiado en esto. Después lo vamos a ver con mucho más detenimiento, yo lo hice medio rápido para que se den una idea solamente, ¿sí? Yo después la clase que viene vemos texturas en sí, ¿sí? Generé dos líneas de referencia. Una línea de referencia que podría ser, por ejemplo, la parte de un perfil, digamos, la dimensión de un perfil, ¿sí? Voy a hacer doble clic, voy a crear un grupo, lo voy a hacer más rápido para que no aburre tanto, pero para que sepan también la manera que tenemos de trabajar. Por ejemplo, entonces generé lo que vendría a ser un cabio, un perfil, no sé, no importa, lo que sea, ¿sí? Dentro del mismo elemento, ¿sí? Es decir, generé un elemento dentro de la cubierta que vendría a representar la estructura. ¿Bien? Ahora, agarro el elemento, lo voy a copiar al punto opuesto, ¿sí? Al igual que hicimos con la ventana. Lo voy a poner en el punto opuesto. Con la copia, siempre acuérdense que están en herramienta mover, tocamos control y copiamos, ¿sí? Entonces agarro el elemento, selecciono. Herramienta mover, copiar, y lo llevo hasta el punto opuesto. Y ahora divido esto en partes iguales. ¿En cuántas? No sé, iré viendo. Por ejemplo, en 10. ¿Sí? Dividido 10. Creo que es una medida bastante coherente. Quedó separado de cada 70 los perfiles. Vamos a darle un poquito menos. Vamos a dividirlo, vamos a hacerlo de vuelta. Vamos a llevarlo a dividido 12. ¿Sí? Entonces, para que quede la perfilería un poquito más cerca. ¿Bien? A partir de tener esto, ahí va. A partir de tener esto, ¿sí? Esta referencia de lo que vendría a ser la configuración una vez que lo tengamos como referencia de la estructura, ¿sí? Vamos a hacer una línea de referencia que otra vez vendría a ser este cuadrado, ¿sí? Pero ya no en el plano, ¿sí? Fíjense en el plano que teníamos, sino que vamos a tener que materializarlo inclinado. Entonces vamos a repasar un poco las líneas para generar esa estructura. ¿Sí? Esto puede parecer medio aburrido, pero quiero que les quede como ejemplo, por si por ahí quieren complejizar un poco más la resolución, por ejemplo, del modelado. ¿Sí? Como repasé todas las líneas, de manera inclinada, generé entonces una superficie que ya no está perpendicular, sino que está justamente con una inclinación, que no sé cuál es, pero no importa la inclinación que sea. ¿Sí? Ahora, ahora esta superficie puedo darle un espesor, por ejemplo, para materializar, no sé, machimbre, madera, lo que ustedes quieran, ¿sí? Un aislante, lo que ustedes quieran. Le ponemos, qué sé yo, 2 centímetros. Entonces, ya no me quedó, ¿sí? La cubierta solo como una superficie sólida, sino que generé una estructura, una superficie que vendría a materializar la madera o lo que ustedes quieran, ¿sí? Que sería el soporte. Y ahora arriba de esto, yo podría ir a las componentes y buscar, por ejemplo, chapa. ¿Sí? Pero ya no chapa como material, ¿sí? Que eso no nos importa mucho ahora, sino como chapa como elemento estructural o como elemento en definitiva en 3 dimensiones. A ver si me deja. Hago esto un poco rápido para que no aburrirlos, pero que vean, digamos, los ejemplos o las maneras que tenemos por ahí para trabajar, ¿sí? Ahí ya abrimos la chapa, que fíjense, como otro ya la creó, ¿qué hizo? Bueno, no solamente le puso material, sino que además le dio la ondulación de la chapa. Bien, esto es mucho más real que ponerle como he puesto yo un material. Entonces vamos a poner control C o edición copiar, ¿sí? Por supuesto. Vamos a ir a nuestro archivo y lo vamos a pegar acá. Vamos a primero posicionarlo en algún lugar, en algún punto, en alguna esquina, ¿sí? Que nos permita trabajar. Ahí va. Y obviamente esta chapa está perpendicular, ¿sí? Está perpendicular al plano. Entonces lo que vamos a hacer es ir a la herramienta girar. Vamos a tomar un punto de referencia cualquiera, ¿sí? Y vamos a moverla o desplazarla, encontrando la inclinación más o menos que tenga nuestra cubierta. ¿Sí? Si nos queda muy abajo, la vamos a tener que ir jugando
vamos a tener que ir tomando como referencias, y esto por ahí puede llevar un poquito de tiempo, pero imagínenselo que quede más perfecto. Ahí va a ponerle. ¿Sí? Entonces yo ahora agarro y copio este elemento a lo largo de todo el techo. ¿Sí? Lo copio varias veces, ya que lo copié una vez, como por 5, por 6, y ya cubrí lo que vendría a ser toda la cubierta. Y una de dos, o voy seleccionándolo todos, ¿sí? Y los copio de vuelta, o agarro la herramienta de escalar y las deformo, entre comillas, en un sentido. ¿Sí? Entonces lo llevo hacia el final. Vamos a volver a darle la inclinación, para que no nos quede tan alto. Ahí va. Bien. Fíjense entonces cómo de materializar nuestra cubierta con simplemente una línea, podemos complejizarlo un poco más y empezar a darle, por ejemplo, materialidad, pero no solamente el material como el metal o la chapa, sino que le estamos dando la ondulación, la inclinación, le estamos dando una estructura y estamos complejizando mucho más esa representación y generando que esa representación, en definitiva, sea mucho más real. ¿Sí? Esto después lo vamos a ver materializado mucho mejor cuando le empecemos por ejemplo, de este mismo modelado, sacar los cortes, las vistas y empezar a darle un poco de nivel de representación a este elemento. ¿Sí? Entonces, cuanto más detalle le demos a nuestro elemento, vamos a lograr justamente mejores definiciones y mejor representación en 3D. ¿Sí? Bueno, hasta acá lo doy, ¿sí? Esta clase era un poco más práctica, entre comillas, porque tratamos de darle un poco de volumen a las aberturas, ejemplificamos esto y principalmente la herramienta Sígueme, ¿sí? La clase que viene ya nos vamos a meter bien, como les decía recién, en materiales, ¿sí? Materialidad, y vamos a empezar a ver elementos de representación, ¿sí? Cortes, vistas, sombras, ¿sí? Toda esta cuestión eh, que tiene que ver con la representación. ¿Sí? Ahí Germán tiene una consulta. Bien, bueno. Uno puede ocultar elementos, ¿sí? Está bien lo que dice Germán. Si uno por ahí, hay elementos que por ahí, principalmente con la cubierta, no solamente son pesados, sino que también me están molestando, y una de dos. Si me molestan, simplemente los puedo mover del lugar y tenerlos, digamos, en otro espacio, sino lo que puedo hacer es ocultarlos, ¿sí? Puedo ir al botón derecho, ocultar, ¿sí? Y voy a generar, ¿sí? Que queden como en un segundo plano, ¿sí? Se van a seguir viendo, porque yo acá tengo activada en la función de ver geometrías objetos ocultos, ¿sí? Entonces, cuando yo desactivo esto, entre comillas, ¿sí? Porque igual va a estar presente y lo voy a tener acá en visualización. Pero si quiero verlo o desactivarlo, sí, voy a ir a ver objetos ocultos, ¿sí? Y en todo caso, si quiero volver a verlo, puedo poner mostrar, ¿sí? Y mostrarlos en definitiva. O si no, también lo puedo hacer desde acá, desde información de la identidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando hablábamos la otra vez de cuáles eran los componentes y cuáles eran los grupos, podíamos identificarlo desde información de la identidad? Bueno, desde acá mismo puedo, ¿sí? Prender y apagar esos elementos, ¿sí? Para verlos o no verlos, si quisiera, eh, para poder justamente alivianar un poco el archivo y también, bueno, permitir trabajarme más cómodo, porque fíjense, si yo tengo que trabajar en el interior y tengo la cubierta activada, me va a imposibilitar un poquito el trabajo, ¿sí? Lo voy a tener un poquito más complicado o un poco más trabado, en definitiva, ¿sí? Bien. Eh, Ahí Patricia tiene una consulta, no de clase pasada, pero no me responde la medida que quiero establecer en equidistancia. Eh, no entiendo bien la consulta. Cuando vos pones la medida de equidistancia, ¿no te la respeta? Eh, lo que tenés que tener en cuenta es, primero principal, que obviamente acá en SketchUp, todas las medidas que ustedes pongan, tanto de línea como la herramienta de equidistancia, sí, son siempre con la coma, ¿sí? No son con el punto. Es decir, 0,5, y a partir de ahí aprieto Enter y me va a generar entonces la copia a 5 centímetros, a 50 centímetros, ¿sí? A veces es un error común que uno por ahí está acostumbrado, mecanizado a trabajar en AutoCAD, que es con el punto, ¿sí? Bueno, acá en SketchUp, eh, en SketchUp tenés la posibilidad de usarlo de esa manera, ¿sí? Eh, Bien, está bueno esto.
Hay una función de usar layers, ¿sí? O capas en SketchUp, ¿sí? En esta versión 2021 tomó menos protagonismo, está como más escondida, entre comillas, la herramienta, pero sí hay una opción de usar capas, ¿sí? Que me parece que el otro día le habíamos activado y me parece que ahora no la tengo más. A ver si la puedo activar acá. Etiquetas. En esta versión, sí, depende de la versión que ustedes puedan, ustedes tengan, digamos, de SketchUp, ¿sí? La versión creo que es 2019 para atrás o 2020 para atrás, se llaman capas. Acá en la versión 2021 y obviamente en adelante, 2022 y demás, se llaman etiquetas, ¿sí? Si van al botón derecho acá arriba, van a activar la función, perdón, la caja de herramientas de etiquetas, y las etiquetas vendrían a representar justamente las capas, ¿sí? Es decir, o los layers. Si yo, por ejemplo, pongo en esta etiqueta, ¿sí? Que ahora la tengo acá abierta, ¿sí? Fíjense acá abajo, eh, esta etiqueta, sí, perdón, esta cubierta la tengo dentro de una etiqueta en particular, ¿sí? Podría prenderla y apagarla de manera bastante simple, ¿sí? Hay que acostumbrarse a trabajar con esto. La única funcionalidad que tiene es esta que estamos viendo ahora, que es la de justamente de ver o no ver el elemento. Si el elemento es muy pesado, lo podemos apagar para que no nos trabe mucho el archivo. Pero esa es principalmente la única función que tiene. No es como lo potencial, digamos, lo importante que termina haciendo las capas en AutoCAD, ¿sí? No le vamos a dar valor de línea, material y demás. Solamente es un tema de orden, ¿sí? Por eso se llama etiquetas acá y le cambiaron el concepto porque es diferente al de las capas, ¿sí? Pero bueno, vamos a suponer que yo quiero crear una capa. Vamos a ir acá a etiquetas, vamos a poner el simbolito más y vamos a añadir una que diga cubierta, ¿sí? Ahora, seleccionamos esta cubierta, vamos acá a nuestro menú de etiquetas y la colocamos justamente donde dice cubierta, ¿sí? Es decir, englobamos este elemento dentro de la etiqueta de cubierta. Entonces, cuando vamos a nuestro menú de etiquetas, si desactivamos el ojo, ¿sí? El que está por acá, lo prendemos y apagamos, vamos a prender y apagar justamente todo lo que se encuentre eh, dentro de esa etiqueta o capa, ¿sí? O layer. ¿Bien? Es una herramienta que es útil, digamos, está buena, pero es principalmente para este tipo de cosas, ¿sí? Si yo tengo, por ejemplo, diferenciado, vamos a hacer un layer nuevo que diga planta alta. Ahí va. La planta alta, entonces, le asigno la capa de planta alta, ¿sí? Entonces ahora puedo prender y apagar la planta alta, ¿sí? Y la cubierta. Está bueno, es útil, ¿sí? Las aberturas podría ser lo mismo, podría generar uno nuevo que diga aberturas, ¿sí? Entonces la abertura, vengo, la posiciono dentro de abertura, la prendo y la apago, ¿sí? Entonces fíjense cómo, si necesito trabajar, por ejemplo, dentro de la planta baja y desactivé todos estos elementos, puedo trabajar mucho más cómodo. Bien, fíjense la facilidad que me permite ahora, si activo y desactivo los elementos, a no tenerlos. Bien. Bueno, pero tienen que acostumbrarse a trabajar con eso, no es tan común y tan normal, ¿sí? En proyectos complejos o que tengan muchos elementos o muchas cosas o sea muy cargado, esta herramienta está buena y es una buena opción para ordenar, ¿sí? Ahí voy con las consultas, pero veo que hay varias. Eh, bueno, bien. Ahí justo Luis estaba hablando de eso, ¿sí? No adaptamos layer para aprender o apagar hasta ahora. No vi que uses layer como en AutoCAD. Bueno, acá lo estamos usando y justamente estaba explicando eso porque vi que alguien había consultado algo parecido. Laura había puesto algo parecido. Bueno, eh, acuérdense entonces que la relación de capas o layers, digamos, dentro de SketchUp de etiquetas. En esta versión, si es una versión más vieja, se llama capas y se activa de la misma manera, ¿sí? Lo van a tener acá en bandeja predeterminada y van a activar este menú, ¿sí? Que es el de acceso más simple o más rápido, desde botón derecho, etiquetas, ¿sí? O capas, depende de la versión que estén. Bien. Eh, Ahí Germán, otra consulta. Se puede hacer a partir del modelo terminado cortes y vistas en 2D con valores de línea. Bueno, hay algo parecido con eso, no con valores de línea, pero sí la posibilidad de sacar cortes y vistas del modelo, ¿sí? Que se lo voy a explicar la clase que viene, que tiene que ver con el plano de sección, que este que está por acá. Así que acuérdense que es activo botón derecho, plano de sección, o sección, que está acá. ¿Bien? Le voy a mostrar cómo se hace y cómo después eso lo puedo llevar a AutoCAD, ¿sí? Hay una manera de hacerlo. No tiene para aplicar valores de línea, no es tan complejo y tiene tantas opciones, pero sí les va a permitir ahorrar bastante tiempo, ¿sí? Si el modelado está con bastante detalle, si no, es lo mismo.
Eh, claro, Luis, o sea, yo generalmente uso las capas o adopto esto, no como en CAD, porque en CAD tiene otro protagonismo. Eh, no sé si alguien acá del curso, de todos nosotros, todos los que están acá participando, participan del curso de AutoCAD, que también lo doy yo. Eh, Ahí explico otro tipo de cosas, o sea, la importancia que tiene el CAD y de qué manera las capas se utilizan en CAD. Acá tiene un valor secundario, digamos. Las capas sirven y son útiles porque sirven para este tipo de cosas, pero son principalmente para ordenar el archivo, ¿sí? Para poder apagar elementos, activar elementos. No es de la misma manera que, o la importancia que tiene en AutoCAD, ¿sí? Ah, bueno, Laura está también en AutoCAD. Bueno, habrás visto que ya la clase pasada le dimos bastante importancia a eso. Acá no. Acá tienen en proyectos chicos o proyectos que por ahí no tienen tanta complejidad, por ahí no hace ni falta usar las etiquetas, pero si es un proyecto grande, un proyecto que tiene muchos elementos, que está muy cargado, que yo necesito hacer diseño interior, donde por ahí le tengo que poner muchos elementos, así como le pusimos las sillas, bueno, muchos más elementos, ahí las etiquetas por ahí pueden llegar a ser útiles, y la forma de administrarla es esa, ¿sí? Pruébenlo, si ven que tiene alguna duda con respecto a eso, después lo último lo vamos viendo en la clase que viene, ¿sí? Eh, sí, doy cursos de renderizado en Lumion, pero de manera particular, no acá dentro del colegio, ¿sí? Después de último me escriben por privado y les digo bien, ¿sí? Acá en el colegio es difícil porque las herramientas son más acotadas. Es muy difícil dar Lumion, por ejemplo, acá, desde la plataforma, ¿sí? Es muy difícil. Sí se puede de manera particular, de último me consultan y les digo, les explico, ¿sí? Eh, bueno, ¿alguna consulta más de lo que vimos hoy o de la clase pasada o algo en particular que quieran ver? Si no, ya cerramos. Había una consulta que había mandado al grupo que tenía que ver con validar el SketchUp, ¿sí? No sé si lo vamos a poder explicar bien en detalle. Yo lo único que quiero que tengan en cuenta en cuanto a la validación, digamos, del SketchUp es que, primero principal, sigan el paso a paso tal cual dice el- el programa, perdón, el programa no, las instrucciones que yo dejé, ¿sí? En aula 9. Porque a veces eh, cuando descargamos los archivos, ¿sí? A veces el antivirus nos borra algunos elementos o algunas cosas que tienen que ver con la validación justamente del programa. Entonces puede ser que eso no les esté permitiendo validar bien el programa. Entonces asegúrense de que cuando descarguen, sí, fíjense que acá están las instrucciones, ahí estoy abriéndolo todo. Sigan bien al paso a paso todo esto y copien y peguen los archivos que están en el crack, ¿sí? Una vez que lo hayan descomprimido, ¿sí? Una vez que los hayan sacado del archivo, copien y péguenlos en la carpeta donde está el SketchUp, ¿sí? Que acá, por ejemplo, dice generalmente está en esta ruta, pero depende de su compu, puede ser que esté en otro lugar, ¿sí? Tienen que rastrear dónde está instalado el SketchUp, ¿bien? Y ahí lo copian y lo pegan, y siempre les va a pedir que eh, reemplacen el archivo, ¿sí? Reemplacen los archivos, entonces ahí recién se va a poder validar. Eh, puede ser que porque tengas el Windows 7, puede ser porque las versiones que yo mandé no son todas iguales. Si por ahí no puedes hacerlo con el 2021, probá que yo también dejé la versión 2019, si no me equivoco, 2018, ¿sí? Que también es muy similar a esta y les va a permitir lo mismo. El proceso de validación es el mismo, ¿sí? Yo en lo que puedo les ayudo, tampoco es difícil a distancia eso, o sea, porque no puedo, digamos, simplemente desde WhatsApp o desde acá explicarles todo el detalle, ¿sí? Inténtenlo de vuelta, instalen y desinstalen, si ven que no les sale, sigan bien el paso a paso, y si no, de última, bueno, eh, vemos qué otra alternativa encontramos. Eh, claro, por ahí alguien que les pueda ayudar, o un técnico o alguien que les pueda instalar, ¿viste? Porque yo les facilito las cosas, pero bueno, es medio difícil por ahí a distancia instalárselo en cada compu, ¿sí? Eh, pero bueno, en todo caso, si necesitan, me lo consulta en particular. Eh, bueno, por ahora nada más. Gracias a todos por participar. Nos vemos el jueves que viene, ¿sí? A las 18. Ya vamos a ver otras herramientas más complejas. Traten de practicar, así todo esto que estuvimos viendo, que por ahí ya se empiezan a sumar muchas cosas, se empiecen a tener un poquito de práctica y empiecen a ver todas las dudas que tengan, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos.